Colosenses capítulo 4, versículos 5 hasta el 6. Cuando lo tengan con un amén, leemos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6. Nos dice de la siguiente manera: para que Colosenses 4, 5. Me parece que lo puse. 4, 5. Aquí está, ya. No quiero empezar mal. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el verso clave está aquí en el 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Gracias, Padre amado, por la palabra que recibimos y que ahora, por la guía de tu Espíritu Santo, vamos a exponer a tu pueblo. Permite que, como tú siempre lo haces, Señor, glorifícate en medio nuestro, que esta palabra se meta muy profundo en nuestro ser, parta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y todo lo que podamos escuchar a partir de este momento de tu palabra sea lo que fortalezca y edifique grandemente nuestras vidas. Espíritu de Dios, muévete sanando, restaurando, rompiendo cadenas, derribando murallas. Muévete con poder, llenando todo nuestro ser profundamente a través de esta palabra, Dios, porque necesitamos de ella cada día para vivir. Muchas gracias, y que no solamente aquí los que estamos presentes, sino los que puedan escuchar a través del audio este mensaje reciban edificación para crecimiento y fortaleza de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, y también para salvación. Así oramos en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, quiero hablar bajo el tema. Oiga, ¿qué tema, señores? Ponle sazón a tu vida. ¿Cuál es el tema? Ponle sazón a tu vida. Y con este frío, bueno, vamos a sazonar, a hacer un sancocho aquí. Ponle sazón a tu vida. ¿Alguien recuerda las kermés que hacíamos comida y preparamos comida como para 200, 300 personas? A ver, ¿quién recuerda un sazón? ¿El sazón de quién? El Marianela, ¿verdad? Ay, todo el mundo de una vez, desde que hablamos de kermés, ya había una persona fija para eso, Marianela. Esa era la chef, la directora de cocina. Y eso queda hecho en leña, y eso quedaba, miren, wow, qué sazón tenía nuestra amada hermana. Lo tiene, ¿verdad? Pero tenía mientras estaba aquí con nosotros. Ahora lo tiene en otro lugar, en Estados Unidos. Están disfrutando de ese sazón y nosotros no lo estamos perdiendo, lamentablemente. Pues bien, quiero definir lo que es sazón. ¿Qué es sazón, amados? ¿Qué es sazón? Entonces, se puede definir desde varios puntos de vista. Puede tener varios significados, no uno solo. En un sentido, cuando se habla de sazón, se habla de ese punto de madurez de las cosas, de ese estado de perfección. Cuando se dice que una comida tiene un buen sazón, se está diciendo que está en su punto de perfección. Está en el punto de sabor que tiene que estar. Pero también cuando se habla de sazón, se habla de tiempo, de ocasión o coyuntura de tiempo. Por eso es que algunos quizás al leer Hechos 1:7, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que cuándo había de restaurar el reino, la respuesta de Jesús fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ahí Jesús no estaba hablando de comida.
porque en ese momento habla de ese periodo oportuno de tiempo. O sea, no le toca a usted saber cuál es ese tiempo, ese momento oportuno en que eso ha de suceder. Eso no le toca a ustedes. Y por eso en algunos momentos se puede usar esa palabra a la sazón o en el tiempo de. Pero hoy no queremos hablar del sazón en ese sentido, ni tampoco en el sazón en el sentido de comida. Si se estaban haciendo licos que íbamos a cocinar, no vamos a cocinar, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a hablar del sazón en el sentido espiritual, llevando esto a la vida espiritual, tomando en cuenta la definición que leímos, que dice que cuando se habla de sazón, se habla de ese punto de madurez de las cosas, de ese estado de perfección de las cosas. En ese sentido vamos a hablar de madurez y de ponerle sazón a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es ponerle sazón a nuestras vidas? Ponerle sazón a nuestras vidas viene siendo que, como hijos de Dios que somos, hayamos alcanzado ese punto de madurez en el que la vida nuestra le deje un buen sabor a todo aquel que pruebe nuestras vidas, que se acerque a nosotros. En ese sentido vamos a hablar de darle sazón a nuestras vidas. Es cumplir con ese propósito para el cual nosotros fuimos creados y dejarlo marcado en la vida de los demás. Por eso les dije, cuando nosotros al principio hablamos de comida y recordamos esas kermés que hacíamos, y cuando les pregunté a ustedes, ¿recuerdan el sazón? Inmediatamente todos se conectaron ¿con quién? Con Marianela, porque ese sazón era excelente. Así que la pregunta es, cuando nosotros nos presentamos ante alguien, cuando puedan decir, ¿tú conoces a alguien que sea un cristiano honrado, fervoroso, que un cristiano que influencie, un buen cristiano? Que de una vez a la persona le llegue a la mente fulano, fulana de tal. Ese es el punto. Y que porque cuando digan que alguien, un cristiano de buen sazón, un cristiano fervoroso, un cristiano que influencia, un cristiano que transforma, déjame pensarlo, no sería lo correcto, ¿verdad? Así que para que un sazón sea bueno debe contar, claro está, con los mejores ingredientes en su justa dimensión. ¿Y qué yo quiero hacer? Yo quiero que hagamos como un ejercicio. Vamos todos a buscar nuestra Biblia en Santiago capítulo 16, en Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 23. Y vamos a hacer un ejercicio con dos personas que estaban presos. Hechos 16, 23. Con dos personas que estaban presos. Y vamos a ver qué sazón tenían esas dos personas. Y con ese sazón que ellos tenían, vamos nosotros a aprender a cocinar. En el sentido espiritual, ¿verdad? Vamos a aprender a darle sazón a nuestras vidas de tal manera que donde lleguemos, la gente diga, wow, fulano, fulana. No, eso es lo mejor que hay, es tremendo. Amén. Amén. Pablo y Silas fueron encarcelados, les voy a introducir el contexto, porque ellos estaban predicando y hablando de Cristo. Y sucede que como el sazón era tan fuerte de ellos, la influencia era tan grande que ya los líderes religiosos empezaron a tener celos y que eso no es la costumbre nuestra, y los acusaron, los azotaron y los pusieron en la cárcel injustamente. A partir de ahí leemos, y según yo vaya leyendo, yo primero voy a leer el párrafo completo, luego iré leyendo párrafo por párrafo, y usted me va a decir qué sazón, qué ingrediente de sazón usted ve ahí, porque esa gente tenía un sazón terrible. Esa gente hicieron algo aquí maravilloso. Usted me va a decir, según vayamos viendo, bueno, yo veo ahí que ellos tenían este sazoncito, tenían este ingrediente, tenían este otro ingrediente, tenían este otro ingrediente. Así que este mensaje lo vamos a descubrir entre todos, vamos a hacer entre todos. Primero, Hechos capítulo 16, verso 23, leo el párrafo completo. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, vayan checando los ingredientes inmediatamente ahí, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y el último verso que leo: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Bien, vamos a ver el sazón de estas dos personas, porque tenían un tremendo sazón, porque influenciaron ahí a mucha gente. Leyendo el versículo, a partir del versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué ingredientes ven ustedes ahí que entienden que era lo que le daba ese saborcito a estas personas? Oración y alabanza. Aleluya. Ellos oraban y cantaban himnos. Ahora, ¿a quién cantaban himnos? Dice aquí. Eso es muy importante, ¿se sabía? Porque hoy en día hay muchas alabanzas, pero no son alabanzas a Dios. Y de hecho, personalmente a mí me molesta cuando escucho alabanzas al Señor, pero con palabras como si se le estuviera cantando a un hombre o a una mujer. Como con palabras, las palabras que se usan en las músicas románticas para cantarle, usando esas palabras. ¿Y por qué no usar palabras bíblicas? ¿Por qué no decir el Cordero de Dios, el Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Pastor? Y no, amados, ni siquiera se menciona su nombre en muchas alabanzas. Y hay alabanzas que son aparentemente cristianas, pero si una persona que no es cristiana las oye, o sea, uno sabe que quizás pueda ser cristiana porque uno más o menos sabe que quien le está cantando supuestamente es cristiano. Y dice, como la está cantando fulano, que es cristiano, pues esa canción es cristiana. Pero si una gente que no conozca a don fulano, ni conozca a nadie y la oye, no sabe que esa canción es para Cristo. No lo sabe. Cree que para una mujer o para un hombre. Señores, esta gente tenía un sazón, pero ellos primero oraban. Oraban. ¿A qué hora estaban orando? A medianoche. ¿En medio de qué? En medio de la cárcel. Oraban y cantaban himnos a Dios. No canciones para amargarse, porque déjenme decirle algo. Hay muchas veces nosotros, en situaciones difíciles, buscamos las canciones que nos hagan llorar más.
La canción más triste la buscamos para ahí, que nada más nos falta que te nos pongan una botella al lado para uno terminar de amargarse, porque... Yo te extrañaré. ¿Verdad? Yo te extrañaré. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es que nosotros nos conectamos no con Dios, sino con los sentimientos y emociones de la tierra y el mundo. Ellos cantaban himnos ¿a quién? A Dios. Palabra de Dios. Se conectaron con Dios. ¿Y ellos estaban sufriendo o no estaban sufriendo ahí? Claro. Ay, pero acababan de azotarlos. ¿Usted cree que esos azotes eran una sobadita ahí, una correíta como la que nosotros nos daban? Que era, por cierto, eran fuertes, ¿tú sabes? Pues eran como tirigüillos. Esos azotes de antes cortaban y le dejaban marcas. Y esas marcas, al no tratarse, producían fiebres. De hecho, no las habían lavado sus heridas, porque más adelante el carcelero le lava las heridas a ellos y los cura. No los habían curado, o sea que fácilmente esa persona hasta una fiebre podía darle y un dolor tremendo, insoportable. En medio de ese dolor, no están cantando una canción de amargura, ay Señor, y esto. Estaban alabando al Señor. Entonces, ¿usted quiere tener un buen sazón? Cuando cante, alabe a Dios. Amén. Amarrado de mano que no podían sobarse. Amarrado de pies y manos, que no podían sobarse, ¿verdad que no? Eso era tremendo. Bien, excelente. Ya estamos descubriendo el sazón. Así que como hijos de Dios, la oración no puede faltar. Y ese alabar a Dios, pero alabar a Dios, cantarle al Señor. Entonces de repente... sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué podemos encontrar ahí? A ver, ¿qué usted ve ahí? A ver, allá Milés, ¿qué usted ve? Poder del Espíritu Santo y arrepentimiento. Poder del Espíritu manifestado, ¿verdad? Ese es un sazón, el poder de Dios manifestándose. Arrepentimiento. ¿De parte de quién? Acuérdense que estamos viendo el sazón de Pablo y Silas. ¿Está bien? Ese sazón produjo, o ese poder de Dios produjo arrepentimiento en el carcelero. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es un poder de influencia. Su oración, el poder de Dios manifestado, ¿qué hizo? Que produjo algo en el carcelero. Adelante, ¿quién más iba a decir? Yo. Ajá. Antes de esa, en el mismo verso 25. Ajá. En el mismo verso 25, que hay otro sazón aquí muy interesante, que porque ellos le cantaban a Dios, los presos les oían. Aleluya. Los más presos les oían. Y vamos a dejar ese sazoncito ahí, ¿verdad? Era un sazón muy bueno, que no se podía quedar ese sazón. Entonces, ¿qué pasa? Por eso había una consecuencia. Hubo una, primero, los presos les oían. Otra, ¿qué pasó? Que hubo arrepentimiento. Adelfa. También había confianza en Dios, porque ellos tenían confianza de todo lo que iba a cabo que se ellos saben que Dios iba a ayudar. Amén. ¿Se dan cuenta? Podemos encontrar muchas más cosas ahí. Estamos viendo en los ingredientes de ese sazón, qué era lo que había en ellos, que pasaba eso. Vamos a aquí, hermana Iris y luego hermano Wellington. Vamos a ver. También podemos ver que Pablo, el ingrediente que utilizó fue una palabra de esperanza. Excelente. O sea, le dijo: no te hagas ningún mal. En un momento cuando el carcelero ya estaba desesperado, él Así dio es. una palabra de aliento y de esperanza. Excelente. La esperanza fluye en aquellos que tienen ese sazón de Dios. Aquí, hermana Iris. Y en ese mismo versículo vemos la compasión de Dios. Compasión, claro está. Porque ese carcelero fue que lo metió ahí adentro y lo amarró. Ellos podían dejar que se matara. No, es tranquilo. La compasión. ¿Qué más hay ahí, Wellington? Podemos ver también que nadie quería ir. Todos estaban ahí. ¿Qué es lo que van a hacer cuando se abren todas las puertas? Ir. Que se van. Sin embargo, se quedaron ahí. Entonces, ¿cómo se le podría llamar? ¿Qué lograron ellos ahí con
¿Qué tenían Pablo y Silas? Que cuando lo escucharon, en vez de irse de la cárcel, ellos se quedaron ahí en la cárcel. ¿Qué experimentaron ellos que tenían Pablo y Silas? Poder del Espíritu Santo. Había obediencia. Obediencia, ¿qué más? Hay otra cosa. Interés. Y había un buen sazón ahí. Liderazgo. Buen ejemplo. Realmente tenían una afinidad, por eso ellos se hicieron identificados con ellos y se quedaron fieles. Así es. Dígame, y Roy. Yo entiendo cuando lo azotaron a Pablo y Silas, lo azotaron, ellos no miran el dolor. Ellos se inclinan delante de Dios, a adorar a Dios. Entonces le transmitieron esa palabra. Una influencia sí, en el espíritu. a los otros presos. Amén. Entonces, a los otros presos sentir la presencia de Dios. Entonces abrieron la puerta, entonces el carcelero. Dios dijo, estoy perdido ya, pues se fue todo. Entonces, Exacto. ahí todos están ahí, entonces ahí, yo entiendo que le entró el arrepentimiento al carcelero ahí. Entonces está ahí todo poderoso. Todo eso es parte de. Pero me falta un sazoncito que va como parte de todo eso que ustedes han dicho. Miren, ellos estaban como presos. Pero cuando Pablo y Silas cantan, se abren las cárceles. ¿Y qué pasa? Se quedan ahí. Entonces, ¿qué le transmitieron Pablo y Silas? Libertad. Eso era, ¿no? Dígame usted. Que además de eso, Pablo tenía visión. ¿Por qué? Porque ningún otro vio que el carcelero se iba a matar. Y el carcelero pidió luz, o sea que estaba oscuro. Que estaba oscuro. Amén. Y yo también Excelente. tengo uso de más adentro. Excelente. Muy buena observación ahí con ese sazoncito. Ellos entendían que sí, Pablo tenía el poder de Dios. El poder de Dios manifestado ahí. Y esa libertad se la transmitieron de tal manera que ya las cárceles físicas las vieron abiertas, pero ni caso le hicieron porque experimentaron otro tipo de libertad, la libertad que tenían Pablo y Silas. Y esa libertad se la transmitieron al ellos ver a esta gente encadenados, azotados, y cantando con ese gozo y esa alegría y esa libertad. Se quedaron así, wow, ¿y quiénes son estas gente? Se contagiaron de esa libertad que tenían ellos. Aleluya. No te hagas ningún mal, estamos aquí. Esa influencia del poder del Espíritu Santo la vio el carcelero. También esa visión del Espíritu que tenían, que Pablo pudo detener al carcelero de que no se matara. Todo eso lo vieron, todo eso lo tenían ellos. Y por esa razón había ese sazón en ellos que influenciaron de tal manera a los presos, señores. Las cárceles se abrieron y los presos no se fueron. Primeramente es que los presos los oían. Porque pudo haber sido que cuando empezaron a cantar le dijeran, cállense, y se revoltearan y de todo. No, ellos no se revoltearon, ellos los oían. Y lo segundo, que en ese oírlo le transmitieron tanta libertad, que aunque las cárceles se abrieron, ellos ni caso le hicieron a las cárceles. ¿Se da cuenta? Bien, seguimos aquí entonces. ¿Algún otro sazoncito encontraron por ahí? ¿Algún otro ingrediente, hermano Manuel Flores? Bien, realmente hay algo que me llama muy la atención en el verso 25. Verso 25, ok. Sí, es lo mismo que usted está mencionando, donde los presos algo interesante acá es que podemos ver que en medio de que estaban azotados, ¿verdad? Y estaban presos, hundidos y cadenas, la adoración que ellos tenían a Dios, esa expresión de adoración, los presos escuchando en las circunstancias que ellos estaban. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que tenemos que adorar a Dios, no importa las circunstancias. Claro que sí. De escasez, de miseria, de enfermedad. Cualquiera alaba a Dios cuando hay prosperidad, cuando hay dinero, cuando hay salud, Así cuando es. las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van bien, los de afuera ven ese testimonio de nosotros que alabamos a Dios. La Biblia dice que si justo con dificultad se sabe. Imagínense el El pecador. Nosotros tenemos que dar testimonio de la gloria de Dios, no por lo que ven los demás, sino por lo que creemos en Dios. Amén. Entonces ese sazón, ese gozo, esa libertad fluye de tal manera que en medio de las dificultades
las dificultades no son el inconveniente para matar el gozo del Señor. Es el que se descarrió de que porque le hablaron mal, que se fue de la iglesia porque le hablaron mal, que se descarrió porque pasó un tiempo difícil, entonces su fe no estaba arraigada en el Señor o estaba muy débil, quizás necesitaba reforzar un poquito más y su confianza ponerla en Cristo, porque lo que estaban pasando Pablo y Silas ahí no era un maíz como decimos nosotros. Era algo bastante difícil, como dice Manuel, pero ellos que estaban manifestando ese gozo del Señor, estaban ellos pensando en los latigazos, ni que estaban presos, ni que estaban, tal vez no podían aplaudir, pero tal vez con la misma cadena hacían la música, tal vez hasta con la misma cadena hacían la música. Señores, eso es así. ¿Quién fue que levantó la mano? Miley, dígame. Que también está la salvación, porque Pablo le dijo al carcelero, no te hagas daño, ven que sean salvos tú y tu casa. O sea, hay una promesa, sí. Ese es otro sazón. Ya después, cuando ellos fueron a la casa, ya la casa del carcelero, ellos se arrepintieron y comenzaron a servir. Así es, ese es otro sazón. Los hijos de Dios cargan promesas de parte del Señor y con esas promesas las llevan a otros y traen esperanza, como decía Alberta, llevan esperanza a los demás, porque cargan en sí, y no solamente es que la cargan, sino que la creen. Como la creen y la viven, entonces se la muestran a otros y otros se la creen, porque ellos la creen. Porque dígame usted, ¿cómo usted va a convencer si no está convencido? ¿Se da cuenta? ¿Cómo usted convence si no está convencido? A ver, allá atrás. Hay un punto, y es que algunas veces Dios nos lleva al lugar para que su vida sea glorificada. Pablo y Silas no debían de estar presos porque ellos no estaban haciendo nada malo. Así es, no estaban haciendo nada malo. Dios que ellos llegaran a la cárcel porque había un propósito. Amén. O sea, hay un punto, un propósito de Dios en la vida de nosotros. Entonces, un sazón puede ser que las personas, independientemente de las pruebas que pasen, no se desconectan del propósito de Dios, saben quiénes son en Dios. O sea, bueno, porque yo estaba predicando a Dios y me pasó esto sin yo hacer nada malo y ya me voy a deprimir por eso. No, para nada. Igual la alabanza sigue al Señor, igual. Allá, Oliver. Pero mencionó convencimiento. Convencimiento. Puede decirlo simple, como lo hicieron, una oración y adoración. Convencieron a los carceleros que cuando con el terremoto se abrieron las puertas, no tendrían la necesidad de salir huyendo. Porque algo que Pablo dice ahí, si se abrieron las puertas, ¿qué me impide a mí salir? Porque yo que abro las puertas. Así es. Pero ellos vieron, si esto que no se merece, no salieron, teniendo los días que fueron liberados. Entonces nosotros que no nos merecemos estar aquí, pues queremos aquí. O sea, una forma de cómo, quizás no pensaron de esa manera, pero el Espíritu Santo convenció a su Espíritu. Y mire, muy buen punto ese. Pudo haber pasado lo siguiente. Las cárceles se sacuden, las cadenas se les rompen, las puertas se abren y el carcelero se va a matar. Yo puedo pensar, pues eso es de Dios, déjalo que se mate, yo me voy de aquí. ¿Te das cuenta? O sea que yo pienso que hay otro sazoncito, es esa sensibilidad al Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Porque realmente nosotros a veces hacemos cosas que creemos que es la voluntad de Dios y no es. Y después nos damos cuenta que cometimos un error. Fíjense qué sensibilidad para ver que Dios nos está liberando y en medio de esa liberación ellos hacen algo diferente, guiados por la sensibilidad que tenían con el Espíritu. Esa sensibilidad es parte de ese sazón. Porque ellos pudieron haberse ido simplemente, y todos los presos y todo el mundo haberse ido de ahí, y nadie se fue, ni ellos ni nadie más se fue, sino que permanecieron ahí y entendieron que había una necesidad apremiante en ese carcelero, en esos presos, y entendieron la razón por la que estaban ahí. Por eso no se fueron, porque sabían por qué razón estaban ahí, conocían el propósito de Dios. Así que un hijo de Dios debe, que tiene buen sazón, tiene un oído fino para saber la voluntad de Dios. Adelante, hermana. Sí. Con todo eso sucedió con ellos en la cárcel. Ahí sucedió un milagro. Dios hizo un milagro en ellos a través de la oración
adoración y la alabanza que ellos estaban Sí. dando a él. O sea, que le Amén. estaban pidiendo. Entonces un hijo de Dios que tiene un buen sazón, tiene el poder de Dios y ve los milagros de Dios manifestados en su vida, y fluye el poder de Dios, por esa conexión que tiene con el Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar con estas dos opiniones para seguir. Hay un último punto, un sazón aquí buenísimo también, en el versículo 37. Wellington y luego hermana Giovanni, o al revés fue. Giovanni y luego hermana Wellington. Vamos, adelante. Déjame a mi pie, lo pongo en Después le coges el ingrediente de sazón. No. Adelante, hermano, para que Wellington no le coja el sazón. Si después de que las cárceles estaban abiertas, dice la palabra que leí, que al otro día los magistrados lo mandaron a sacar, simuladamente o secretamente. Así es. Pero Pablo y Sila le dieron a entender su derecho, como ciudadano. Pues espérese que para allá que vamos, ese es el último derecho, ese es el último sazón, ustedes me están adelantando. A ver, ella quiere ya hacer la comida rápido. Entonces, hermano Wellington, dígame. Exactamente. Dice Jesús antes de partir, le dijo a sus discípulos que no le razón. Así es. Él enviara a un consolador. Y este consolador lo iba a guiar a toda la verdad. Y que cuando alguien lo tomara preso para defender la palabra, no se preocuparan porque el Espíritu Santo se iba a encargar de hablar por ellos. En este caso, nosotros vemos a estos hombres presos por la palabra. Sin embargo, cuando llegan allá, algo produce un gozo más allá de lo que nosotros podemos entender, que es el Espíritu Santo. Y esto produce entonces oración, y esto produce entonces alabanza, a tal punto Así de es. llegar a que aquel lugar, aunque estaba en un calabozo, se llenara de luz. Así es. ¿Qué luz? Estamos hablando de una luz que vamos allá de esta luz. Nosotros decimos, bueno, no veo nada, pero está lleno de luz este lugar. Así es. ¿Por qué? Porque me puse a pensar, un hombre que pide luz para poder ver y que otros están viendo a él, ¿qué luz tenía? Así mismo es. Excelente. Entonces, cuando tú estás En medio de la oscuridad había una luz. sí, cuando tú No como la de general, ¿verdad que no? Cuando tú estás en pecado, hundido en el pecado, tú realmente no vas a ver más allá de lo que el Señor te está enseñando. Así Sin es. embargo, cuando el Espíritu Santo te está guiando, su luz te alumbra. Así es. Amén. Excelente. Así es. Esa luz es parte de esos ingredientes que acompañan a un hijo de Dios. Entonces aquí entramos al versículo 37. Hermano Giovanni ya nos adelantó algo que es parte de donde dice pero bien, primeramente dice aquí, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguacil a decirle suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero, dígame Pablo, va a dañar el asunto, te está mandando a que te vayas y va a empezar a discutir. Pero Pablo les dijo, momentito, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo nosotros ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel, ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué sazón hay? ¿Qué ingrediente hay ahí? Autoridad, ¿qué más? Bueno, orgullo espiritual no, pero porque el orgullo no es espiritual. Porque yo entiendo la idea que tú dices. Identidad se puede decir, Manuel. Esa es la idea. Entiendo la idea que quisiste decir. Dominio. Hay otra palabrita que identifica a los hombres de Dios. ¿Cómo son los hombres, los hijos de Dios y mujeres de Dios? ¿Cómo son? Valientes. Esa valentía es parte de... Porque dígame usted, con cobardía nosotros no podemos influenciar al mundo. Cobardes, trancados en la casa, cerrados en la iglesia, en 4 paredes, nosotros no vamos a influenciar a nadie. Se necesita valentía.
Pablo, así el carácter de Cristo, así como Cristo cuando tenía que hablar, hablaba y no le temblaba el pulso para hablar. Si tenía que decir a los fariseos, ustedes son sepulcros, vamos a dominicanizarlo. Ustedes lo que son es cementerio y están llenos de esos huesos podridos que están ahí adentro del cementerio. Esos son ustedes. Eso le dijo Jesús a los fariseos, a los líderes, a los más santos. Se los dijo Jesús. Así que un hijo de Dios, uno de los ingredientes está en la valentía. Esa valentía es necesaria para que pueda fluir esa luz, para que pueda fluir todo lo que nosotros hemos recibido y todo lo que ustedes han mencionado, que son parte de los ingredientes que vienen cuando un hijo de Dios, una hija de Dios está conectada con el Señor. Vienen todas esas cosas, entonces produce en nosotros la oración, que la misericordia, la valentía, todas esas cosas son parte de, y eso produce un sazón que cuando otros lo prueban no se quieren despegar. Y cuando se despegan es ya porque no reconocen, porque hay gente que, puede ser que hay gente que de maldad diga, no, eso no sirve, pero en el fondo sabe que la cosa está buena. Ahí puede aparecer personas que lo nieguen, pero saben, en el fondo saben que es el sazón que necesitan. Amén. Adelante aquí, ¿qué más? Y Adelfa, para que entonces vayamos concluyendo. Usamos solamente este ejemplo de Pablo y Silas, de cómo nuestras vidas tienen que tener eso que donde llegue transforme, que cambie el sabor de la comida de alrededor, de la comida dañada del mundo. Adelante. Versículo 31. Ellos dijeron, ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le dieron la palabra del Señor a él y a toda la casa. Aquí vemos dos, que es predicar la palabra al que no ha creído del Señor y enseñarle también la palabra. Así es, ellos predicaron y enseñaron. Gracias, amada Iris. Ese es un punto. Nosotros tenemos que predicar, o sea, ese sazón y esos ingredientes no es para usted cocinar en su casa y quedarse con ellos. Usted tiene que ir donde los vecinos y decirle, mira, tú ves que toda la comida te queda mal a ti. Déjame enseñarte un sazoncito que yo tengo aquí. Mira, esto y esto y esto. ¡Oh! Cuando la gente lo prueba, dice, ¡wow! ¡Qué sazón! Hay que llevar la palabra, hay que predicar, hay que enseñar. Amén. A mí me llamó la atención algo también aquí con los presos. El carcelero se iba a matar, ya ellos lo detuvieron. El carcelero entonces se llevó a Pablo y a Silas para su casa. Allá les curó las heridas del carcelero y eso, y él predicó. ¿Y qué pasó con los otros presos? ¿Se quedaron en la cárcel? Sí, los otros presos siguieron presos. El llamado de que fueran libres no fue a todos los presos, fue a Pablo y a Silas. Porque los otros estaban presos porque merecían estar presos. Pero Pablo y Silas estaban inocentemente ahí. Y ellos se dieron cuenta de las autoridades del error que cometieron. No fue a todos los presos que sacaron, señores. Fue a Pablo y Silas, nada más. Entonces, ¿qué indica esto? Fíjese, estos presos tuvieron la oportunidad de su vida, de irse, pero ellos encontraron una libertad que estaba por encima de la libertad humana, de la libertad física, y es la libertad en el espíritu. Amén. Estas personas simplemente a la cárcel se vieron, no se fueron, se quedaron ahí. Y Pablo y el carcelero luego se llevó a Pablo y a Silas, pero no dice ni que soltó a los presos, sino que después vino una orden para que se fueran. Ellos siguieron ahí presos. La diferencia es que ahora ellos tenían una libertad que no conocían, que era la de Cristo Jesús. Y eso puede pasar con nosotros y la gente de allá afuera. Es posible que haya gente en una situación, en la misma cárcel física, o que esté enfermo, o tenga alguna otra situación que ya en ese momento no la pueda resolver,
Pero ¿qué pasa? Tiene un problema doble, porque tiene una enfermedad interna y tiene una enfermedad externa. Tiene una cárcel interna y una cárcel externa. Cuando nosotros lo llevamos a Cristo, esa gente experimenta la libertad interna. Y aunque todavía le quede resolver algunas cosas externas, la diferencia es que su alma está salva. La diferencia es que su vida es libre en el Señor. Y eso entonces lo lleva a poco irse liberando de los demás. A veces hay liberaciones completas en el momento, sanidad completa, cualquier situación que uno esté viviendo que lo tiene atado instantáneamente. Hay otras en que el Señor primero te libera en tu corazón y luego viene esa libertad progresiva en todo lo que te rodea. Entonces me llamó la atención esto. ¿Quién fue el que nos faltó para terminar? Terminamos con ustedes dos. El primero fue Adelfa y luego el hermano Giovanni, y ahí cerramos. Claramente uno tiene que hacer con discernimiento de espíritu, pero uno tiene que reclamar su derecho. Como Pablo dice, se estaba reclamando su derecho. Se reclamó su derecho. Por ahí es donde justamente decimos la sensibilidad del espíritu que hay que tener. Cuando el carcelero se iba a matar, él pudo haberlo dejado que se matara y pensar, bueno, eso es parte del plan de Dios y yo soy libre y somos libres y nos vamos y punto. No, sensible al espíritu. Hey, no, Dios no quiere que se mate. Le habla, se convierte, él y toda su familia. Pero cuando vienen los líderes, pudieron haber dicho, bueno, por fin somos líderes, y dijeron, no, se equivocó, que vengan ellos a sacarnos, porque nosotros merecemos respeto. Entonces el Hijo de Dios lo que tiene que ser es sensible, hermano. Te voy a decir algo, con toda sinceridad, ahí en ese punto hay como, se puede decir la gente, un hilo muy fino que hay que saber tomarlo, porque sí hay momentos en la vida donde nosotros recibimos injusticia, y es la voluntad de Dios que nosotros callemos. Los hay. Pero hay momentos en la vida en que recibimos injusticia y Dios quiere que hablemos, que nos pongamos de pie, que enfrentemos y que exijamos nuestros derechos. Los hay. Ahí entonces, ¿de qué depende? Justamente cada caso es independiente. Yo no puedo decirle que sí es de un lado o que sí es del otro. No, cuando te hagan algo no haga nada. Déjaselo a Dios. No, Señor, no todo se le deja a Dios. Hay cosas, se le deja a Dios, pero hay momentos donde Dios te dice, no, párese y pelee. Suelte eso. Pero hay momentos donde uno quizás, no, en el nombre del Señor yo voy a hacer esto y voy a enfrentar, y a lo mejor Dios quiere, tranquilo, quédese tranquilito ahí. No haga nada. Lo que ahí es entonces donde se necesita ese sazón especial de discernimiento y conexión y sensibilidad al espíritu, para que no fracasemos, porque puede ser que hagamos algo que no sea la voluntad de Dios. Aquí vemos esto con el carcelero. Pablo dice, no, estamos aquí, no nos vamos a ir. Pero con este hombre que dice, estas autoridades que dicen, sáquelo, dijeron, no, que vengan ellos a sacarnos. Nosotros somos ciudadanos romanos y tenemos derecho. Así que como ciudadanos romanos nos azotaron, nos encarcelaron injustamente. Ellos tienen que venir a pedirnos disculpas y a sacarnos de aquí de la cárcel. Pastor, antes que la hermana yo vaya a terminar, porque sé que ahí seguro no sé si va a concluir, hay algo importante. Y también, con todo su respeto, quiero felicitar a la congregación. Ya la congregación de nosotros ha crecido mucho en esto y tenemos mucho tiempo en esto. Que ya no me importa, que me importa mucho en realidad cuando se nos motiva a orar. Dice la palabra que ellos a medianoche, ellos comenzaban a orar. Amén. Seguro que ellos presos ya estaban todos dormidos allí en aquel lugar. Dice la palabra que tenemos que orar sin cesar. Amén. Estos hombres tomaron la decisión a la medianoche de comenzar a adorar a Dios, a orar a Dios. Y no orar calladito ahí. No orar callado. Ahora ya cantar para colmo. Yo felicito congregación Rey Eterno. Amén. Porque se nos invita a orar 3 de la mañana, y oramos. 3 de la mañana, 12 de la mañana y todas las horas de la noche y nos levantamos. Amén, así es. Felicitamos nuestra Gloria al Señor, amén. Denle un aplauso a Cristo. Así debe ser. Terminamos con nuestra hermana Giovanni y cerramos con el punto siguiente. Sí, yo quiero compartir una experiencia que tuve ayer para la gloria y la honra de Dios. Yo estaba en unos rezos, señores,
En esos rezos. Perdón. Entonces ahora yo de ayer para acá he recibido 2 informaciones que me han dejado dudoso. Ayer, hermana Elba dice, no, yo estaba en una fiesta con el torito. Algo en mi cama. Y el torito cantando. Pero no, ¿verdad? Vamos a aclarar. Lo que pasa es que había una fiesta cerca de su casa con el torito. Y ella sin querer tuvo que tirarse esa fiesta. Bueno, entonces ahora cuando Giovanni dice, yo estaba rezando. Pues. Adelante, hermana. Todos nosotros sabemos que lo que se hace en los rezos. La gente repite, van a repeticiones y vemos a la gente, vea. Entonces va, cabibajo y con la bolita, sobando la bolita. Pero allí en esos lugares leen el Evangelio. De hecho, que la que estaba rezando siempre me da la oportunidad a mí para que yo recite el Evangelio. Y ella leyó la palabra ayer en la alimentación de los 5,000. Ella la lee y cuando yo estoy en la galería, me dice ella, hermanita, ¿usted quiere exponer la palabra? ¿Usted quiere desglosar? Me dice, claro que sí. Y yo me paro ahí y empiezo a predicar, a desglosar esa palabra. Evangelista. Empecé ahí, oiga, eso fue algo tremendo. A la gente le fue el sueño, porque había sazón. Amén. Amén, ¿verdad? Vaya, esto sí está bueno. Soy comparonísima para predicar el Evangelio, yo me lleno de la gracia de Dios. Amén. Y me puse ahí donde me vieran desde la galería y me vieran en una sala. Sin miedo, valentía. Es una sala amplia, de esa sala corrida que hacían antes. Y me pongo ahí, me veo para acá y estoy predicando. Allá en el fondo hay una mujer que me está escuchando. Yo termino, le doy las gracias que me dio la oportunidad, termino. Pero cuando termina el tiempo ya, hay una señora que se queda comentando, ¿quién es esa mujer que habla tan lindo? Dios mío. ¿Quién es? Ese sazón, Dios mío. ¿Quién es ella? ¡Qué lindo! Cuando ya yo estoy para ahí, me llama la anfitriona de la hora santa y me dice, hermano, venga acá, que hay una mujer aquí que dice que le gustó escucharla. Entonces dice ella, pero qué lindo tú hablas. Y yo, aleluya. Cuando me saluda, ¿usted sabe quién era la mujer? Una persona que 30 años atrás me arreglaba el cabello a mí. Oh. Y ella vive en los Estados Unidos. Y cuando le digo yo, ¿y tú quién eres? Y cuando ella me dice, ¡ay, santo! Decía, pero qué lindo tú hablas. Yo nunca imaginé que te iba a escuchar hablando. Amén. Entonces, hermanos, es un sazón diferente. Claro que sí. Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo y con Silas. Es un sazón diferente que aquellos presos llenos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el sazón que tenemos que darle a nuestras vidas. Por eso el mensaje de hoy es ponle sazón a tu vida. Amén. Así que comencemos con esos ingredientes. Adelante, Rafael, Trinidad. Sí, en realidad para muchos el hecho de escuchar que estos presos se quedaron tranquilos en un momento que alguien pensaba que podían tener en su mano la libertad de salir y hacer quizás lo que quisieran. Bueno, en realidad ya ellos han recibido unas palabras del Espíritu Santo que realmente le dio una libertad que ellos no tenían. Así es. Presos, diferente a otros que no conocían ese sazón. Ajá, otros que andan por ahí que lamentablemente están presos porque no tienen ese conocimiento. Así es. Aunque no están en la cárcel física, pero internamente están presos. Amén. Gracias, amado Rafael. Así mismo es. Así que, amados, ese es nuestro sazón. Hay que avivar ese sazón. Pablo hablaba a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios que está en él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay algo que hemos recibido de parte de Dios. Eso tiene que ser avivado. Tiene que fluir, tiene que salir. Si usted tiene el don de profecía, entonces, ¿qué tiene que hacer? Profetice. Si tiene el don de oración, ¿qué tiene que hacer? Ore. Si usted es evangelista, óigame, evangelice. Si tiene el don de la palabra, la predicación o de la enseñanza, enseñe. Deje fluir. Si una batería, por ejemplo,
pierde toda su carga, su energía. ¿Para qué me sirve la batería a mí? No me sirve para nada. Si un bombillo, como hay mucho aquí, se quema, ¿para qué me sirve el bombillo? ¿Para qué? Si el celular suyo no enciende, no prende y no hace nada, ¿para qué le sirve? Ahora le voy a hacer una pregunta. Dice aquí en Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Dice, no sirve para nada más sino para ser hollada, pisoteada. Entonces, si un cristiano no predica, si un cristiano no impresiona, si un cristiano no transforma, si un cristiano no tiene influencia, si un cristiano no tiene autoridad, si un cristiano no fluye en sus dones, no ora, no lee la Biblia, no es libre, no tiene paz, ¿para qué sirve? Si no tiene sazón, no tiene nada. No tiene nada. A Dios que se lo lleve. Pastor, por Dios. Antes que se arrepienta, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí, pero no, es en serio, o sea, parece una broma, pero es la realidad. Es la realidad. Va a ser bulto. Va a ser bulto, ¿verdad? Es para eso. ¿Qué es entonces lo que estamos haciendo? Si realmente nosotros no estamos influenciando, no estamos dando luz y la gente nos ve tan atado como ellos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bulto, como dice hermano Rafael. Bulto. No servimos para nada. Porque si Dios no quisiera que uno influenciara al mundo, que uno fuera luz, pues desde que uno se convirtiera, Dios dice, ya ven, tú no haces nada ahí, y se lo llevara. Pero no, amados, no. Nuestra influencia debe ser tal, óigalo, que cuando nosotros vayamos a cualquier lugar, sea el trabajo, sea la escuela, la congregación, el barrio, que la gente, el día que nosotros no estemos, sienta esa ausencia. Amén. Usted sabe lo que es que usted, por ejemplo, salga de un trabajo y la gente diga, wow, se nos fue fulano. Que le duela eso y no que diga, ay, salimos de fulano de tal. Gracias a Dios. Claro, siempre hay gente que habla, usted sabe, siempre hay gente que habla, pero que en sentido general, que uno pueda ver qué pasó entonces, en algo fallé, en algo estoy fallando. Necesitamos hacer ajustes, necesitamos ver de todo ese sazón que está ahí, qué es lo que nos está faltando, qué es lo que nos está faltando para agregarlo, para influenciar, amados. Y hay personas que tienen diferentes tipos de sazón, ¿usted sabía eso? Sí. Hay un sazón que viene con ajo, otro que viene sin ajo, o un sazón que viene el orégano, con tomate, sin tomate, ¿verdad? Pero son sazones. Quizás la diferencia es que están más para influenciar cierta parte. Y eso tiene que ver con los dones nuestros. Pero cuando se unen aquí, está completo. Exactamente, esos son completos. Pero tiene una especialidad ese sazón. Hay uno que son más concentrados. Voy para allá, espérense, no se me adelante. Usted me dio las notas de mensaje aquí. No se me adelante. Lo que digo yo, pastor, que ahora los dones van a influir, porque usted dice que el cristiano que no da sabor, o sea, no predica, no hace lo que Dios le lleva, porque no sirve para nada. Los dones van a influir, porque nadie quiere eso. Pero claro, porque digamos, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pero, mire, es que eso no lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice la Biblia? No se enciende una luz para ponerla debajo de una olla. No se enciende una luz para taparla. La luz debe estar donde alumbre a todos. ¿Verdad? Y el árbol que no da fruto, ¿qué dice la Biblia? Ay, pues bueno, asustémonos entonces. Diga, mamá. Usted decía ahorita, muchas veces nosotros debemos predicar con nuestras acciones. A veces hay personas que predican con las palabras, pero sus acciones. Pero las acciones son otras. Así es. Así que, amados, hay diferentes también manifestaciones de ese sazón. Hay algunos que son concentrados, como decía la hermana Adelfa. Ahora, ¿qué es un sazón concentrado? Un sazón concentrado es un sazón
que con menos cantidad da más sabor, rinde más, ¿verdad que sí? Como los jugos concentrados, que da un potecito así, te da un galón completo. El sazón concentrado, en una pizca así, te da más sabor. Entonces, ¿qué sucede? El cristiano muchas veces, uno tiene que saber cuál es el área de uno. Nosotros tenemos un sazón, pero hay una parte donde nosotros somos concentrados, hermanos. Hay una parte en la que con menos fluimos más, que otra gente le cuesta fluir en esa parte, pero a nosotros se nos hace facilísimo, porque en esa parte estamos concentrados. Hay gente que está concentrada, son concentrados en evangelismo. A otro le da trabajo ganarse un alma, pero el que está concentrado en evangelismo, sin mucho esfuerzo se gana 10 en un ratito. Entonces es así. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Entonces que nos fijemos en dónde está nuestra concentración, fijémonos y hagamos eso, porque vamos a suponer, yo tengo una concentración en el servicio y para mí no me molesta, el servir es algo que fluye de manera natural, pero quiero cantar y entonces me pongo a cantar y pues resulta que mi concentración nada más me da para cantar en el baño y no en la iglesia, pero yo quiero cantar en la iglesia pero amado hermano, siga fluyendo. Si Dios te dio el de cantar y el de servir, amén, pero si nada más te dio el de servir, sirve con alegría, ora, porque a veces nosotros buscamos como que esos dones que sobresalen más. Eso para Dios no tiene ninguna importancia. Para Dios ningún don es más que otro. Dios dice, yo di los dones ¿para qué? Para edificación de la iglesia y punto. Él puso a uno con este don para esto, el otro para esto. Entonces, que uno ande buscando ¿qué es lo que están haciendo? Que uno quiera destacarse más, ¿qué es lo que están haciendo? No fue para eso que yo di dones, para que se destaquen ustedes. Los dones fueron para edificar la iglesia, no para que el hombre se destaque con sus dones. Para edificación de la iglesia. Ese es el llamado de Dios y eso es el don y los dones que Dios nos ha dado. Hay que ser auténtico, concentrado, proactivo. Ser auténtico, miren, nosotros no estamos para darle la razón a todo el mundo y que si a ti te gusta o no te gusta. Este es el sazón que hay. Estos son los ingredientes. Esto viene de parte de Dios. Si a ti te gusta la comida salada, bueno, aquí yo te la brindo, pero aquí no es salada. Aquí está en el punto que tiene que estar. Hay gente que le gusta, tú sabes que hay gente que le gusta comer salado, ¿verdad que sí? Y otro la prueba y dice, pero muchachos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con la comida salada? Que le hace daño. Mientras más baja en sal, ¿qué pasa? Esto es el evangelio. Hay personas que tú vas a encontrar que no van a estar a gusto y que quieren que tú hagas las cosas de una manera u de otra. Aquí no estamos para complacer a nadie, para complacer peticiones. Usted llama a una emisora, pero aquí no. Aquí no. La palabra no está para eso. El Señor está para complacer peticiones. El Señor te dio un don y fluye en ese don y punto. Al que le gustó bien, al que no le gustó, que se mude. Pero tenemos que fluir en ese don que el Señor nos dio y punto. Y ya, amados hermanos, y ya. Si hay una concentración en esto, no se ponga a hacer otra cosa. Concéntrese en eso. Y usted verá cómo la iglesia hace y se manifiesta, y la iglesia crece y se reproduce.